Ahora que hablamos de forma muy sencilla sobre la estructura del área de descanso, el comportamiento, manejo de los animales, vamos a adentrar en la insensibilización o en aturdimiento. Por ser un curso general, siempre vamos a tratar de una forma más sencilla, pero gustaría mucho que ustedes, si tuviesen dudas, me contestasen en el correo o contestasen en el foro para que possamos discutir, si quieren, de forma más profundizada. Cuando hablamos de insensibilización, lo que más importa es que causamos la pérdida de la conciencia de una forma inmediata, de una forma instantánea. Y cuando hablamos de una forma instantánea, es que el animal pierde la conciencia antes de la traducción del estímulo de la dolor. O sea, antes que haga la traducción, este animal ya se perdió la conciencia. Y cuando hablamos de los métodos de insensibilización, podemos hablar prácticamente de dos que pueden causar la pérdida de la conciencia instantánea, que es el método de perno cautivo y el método eléctrico. Hay un método que llamamos de killing method, un método de matanza, que es el método de insensibilización por la atmósfera modificada, o sea, utilización de gases. Normalmente en cerdos utilizan el CO2, las cámaras de CO2 para generar la pérdida de la conciencia, pero esta no es instantánea. Cuando hablamos de aturdimiento por perno cautivo, como acá arriba, estamos hablando de la utilización de un perno donde el perno cautivo de la pistola, hay un choque entre el perno y el cráneo del animal que genera una concusión cerebral. Esta concusión cerebral es importante porque será ella que va a generar la pérdida de la conciencia una vez que hay un choque, un balance de los hemisferios cerebrales, donde consecuentemente hay una despolarización de las neuronas, entonces este animal se queda inconsciente. Para cuando utilizamos la pistola de perno cautivo, es importante tener el posicionamiento adecuado, y este posicionamiento adecuado está en 2 dedos, 2 centímetros arriba de la línea de los ojos. Esto es el punto ideal para los cerdos. Una vez que el encéfalo, el cerebro, se queda un poco más profundizado comparado, por ejemplo, con los bovinos. Y cuanto también es importante la angulación de 90 grados con la cabeza de los animales, justamente para garantizar una profundidad de penetración tan buena para generar entonces, además de la concusión, una laceración en esos animales. Cuando utilizamos perno cautivo en cerdos, siempre debemos utilizar perno cautivo penetrante, justamente porque esto garantiza un poco más la permanencia de la inconsciencia. Otros métodos como la atmósfera controlada, hoy estamos utilizando, es utilizado mucho la insensibilización por CO2. En Brasil estamos con cerca de 5 o 8 plantas con CO2. Esto aún está mucho en discusión, una vez que el CO2 es un gas, afortunadamente es un gas aversivo a los animales, entonces esto genera un estrés muy fuerte. Pero la cosa buena del sistema es que los animales son manejados antes de entrar en las góndolas, son manejados de una forma mucho más tranquila, mucho más calma. Esa es la ventaja de este sistema, pero esto descompensa con el estrés muy intenso que los animales tienen durante la insensibilización, una vez que para perder la conciencia demoran más o menos em torno de 20 hasta 30 segundos, dependendo do sistema, para que os animais se pierdan a consciência. E, además disto, a necessidade de quedar-se ao menos 100, 150 segundos dentro do sistema. Então, muitas vezes que miramos em América Latina,
Los sistemas son más viejos, donde las góndolas son para 2 animales o para 3 animales, pero son sistemas, por ser más viejos, depende de un tiempo mucho más largo abajo, en la concentración máxima. Y el último sistema que vamos a hablar, y vamos a dar más enfoque, es el sistema de aturdimiento eléctrico. Quando hablamos de insensibilização elétrica, necessitamos entender que há 2 tipos. A insensibilização por eletronarcosis, ou seja, a utilização de 2 pontos, onde vai generar uma corrente, um fluxo de corrente elétrica, passando por el cérebro de estos cerdos, e a eletrocução, que são 3 pontos, ou seja, primeiramente aturdimos os cerdos, e depois ponemos o terceiro ponto, que é o ponto cardíaco, para generar a fibrilação ventricular e, consequentemente, o paro cardíaco e muerte deste animal durante o sistema. Lembrando que a eletronarcose é um método reversible, ou seja, depois de 37, 40 segundos, este animal retorna à consciência. Pode ser utilizado neste método, portanto, tanto frequência alta quanto baixa, e os animais quedam inconscientes e insensíveis a dolor por um período de tempo. Os eletrodos são posicionados solamente na cabeça e, neste caso, a fase clônica, onde miramos um pedaleo de los animais, é um pouco mais evidente, mais forte comparado com a eletrocução. Quando trabalhamos com eletrocução, sistema de 3 pontos, o sistema deve ser irreversível, ou seja, como houve um paro cardíaco, os animais não vão recorrer à consciência. A frequência pode ser tanto alta quanto baixa em la cabeça, pero obrigatoriamente a frequência deve ser baixa em coração. Quando falamos de frequência baixa em coração, hablamos de 60, 50 Hz, dependendo do país. Ou seja, este animal, este cerdo, se queda inconsciente, se queda insensível a dolor e depois acaba morrendo. Os eletrodos, para que isto ocorra, primeiramente devem ser posicionados na cabeça do cerdo para causar a perdida da consciência e depois de 2, 3 segundos, aplicamos o terceiro ponto no coração para causar a fibrilação ventricular. A fase clônica, neste caso, é muito menos intensa ou ausente. Então, isto genera, claro, também uma ventaja com relação aos defeitos da qualidade da carne. E quanto de corrente necessitamos aplicar? Isso é importante, porque não é qualquer quantidade de corrente elétrica que vai aturdir um cerdo. E necessitamos compreender que o que aturde, o que insensibiliza este cerdo é a corrente elétrica. Podemos fazer uma analogia, e para isso miramos que a insensibilização elétrica está diretamente relacionado com a lei de Ohm. E a lei de Ohm habla que a voltagem, ou seja, a tensão elétrica, é igual a resistência multiplicado por la intensidade da corrente elétrica. E é a corrente elétrica que insensibiliza o cerdo. Se hiciéramos uma analogia com a tensão elétrica ou a voltagem, com uma torneira, onde ligamos uma mangueira para poner água em uma planta. E quanto mais abrimos a torneira, a água, que é a corrente elétrica neste caso, a torneira é a tensão elétrica, a intensidade da corrente é a água e a resistência é a mangueira que se queda. Então, se quanto mais eu abro a torneira, mais água sai para a planta. Quanto mais tensão elétrica, mais intensidade, ou seja, voltagem, eu tenho, mais intensidade de corrente eu acaba chegando ao cérebro deste cerdo. Então, se eu quero
que, de acuerdo con las investigaciones científicas, el mínimo de corriente para aturdir un cerdo adulto, un cerdo de 100 kilos, es 1.3 amperes. Y el mínimo de corriente para aturdir un cerdo viejo, una cerda, por ejemplo, es de 3 amperes. Para esto necesitamos utilizar normalmente el equipo. Yo consigo controlar solamente la voltaje. Para que llegue 1.3 amperes en la cabeza de este animal, necesito a veces subir la voltaje para adentrarse, para pasar 1.3 amperes en la cabeza del cerdo. Y cuando utilizamos un equipo de 3 puntos, o sea, la electrocución, obrigatoriamente tiene que llegar 1 ampere en el corazón de este animal con una frecuencia, como ya dice, una frecuencia baja. Resumiendo, 1.3 amperes por cerdo de engorde y 3 amperes por cerdo adulto, cerdo ya de descarte. Esto es imprescindible para que los animales se pierdan la conciencia. Lo que ocurre cuando la corriente eléctrica pasa por la cabeza de estos animales, ocurre una hiperestimulación de los neurones, y esta hiperestimulación de los neurones hace con que se pierda el contacto, hace con que no haga más señal en las sinapsis, o sea, se pierde totalmente, hay una pérdida de la conciencia. Eso es lo que más importa, y para atingir esto necesitamos utilizar una corriente necesaria, una corriente de 1.3 amperes. Esta película muestra claramente cómo se funciona el sistema. Quando a eletricidade é usada para insensibilizar os suínos, ela é chamada eletronarcose. A eletricidade passa através do cérebro. O animal torna-se inconsciente, mas não morre. Quando a eletricidade é usada para provocar a morte nos suínos, é chamada de eletrocução. A eletricidade passa através do cérebro e o animal torna-se inconsciente. E então, a eletricidade passa através do coração para causar a parada cardíaca e morte. Em ambos os casos, o propósito é passar eletricidade através do cérebro para interromper a atividade cerebral normal e causar inconsciência, que dura até que o coração esteja parado, ou o animal seja sangrado até a morte. Esta sessão mostrará alguns princípios básicos que ajudarão a explicar as especificações elétricas mínimas para os equipamentos. Existem 3 fatores para se levar em consideração. O fluxo de eletricidade é chamado de corrente e é medido em amperes. A força de condução, ou a tensão elétrica da corrente, que é conhecida como a voltagem, e é medida em volts. Então, se nós quisermos que mais corrente flua, nós devemos dobrar a voltagem. Para alcançar o cérebro dos animais, a eletricidade tem que fluir ao longo do fio, através dos eletrodos em contato com a pele dos animais, e então chegar ao cérebro. É a corrente que insensibiliza. Tudo que dificulta o fluxo da eletricidade é a resistência. A resistência é medida em ohms. Pesquisas científicas estabeleceram que o mínimo de corrente exigida para insensibilizar um suíno é 1,3 amperes. Esta deve ser enviada dentro de 1 segundo. A resistência da cabeça do suíno e dos eletrodos pode variar. Se você tem um suíno pequeno e limpo e eletrodos limpos, a resistência será baixa. Se você tem um suíno grande, sujo e com grande quantidade de gordura e pelos em volta da cabeça e eletrodos sujos, a resistência será alta. Bueno, lo pido disculpa por el vídeo, la película ser en portugués.
Este é um exemplo que utilizamos de nosso DVD de la UISPA para os cursos de sacrifício humanitário. Bueno, não é qualquer eletrodo que podemos utilizar. É importante. Há várias investigações que mostram a eficácia de cada eletrodo. Lo que importa é a região onde colocamos os eletrodos, ou seja, a região deve ser mais cerca possível do cérebro deste animal, uma vez que a corrente elétrica passa do polo positivo para um polo negativo. É totalmente diferente quando, digamos, em la energia, não há nada a ver com isto. Então, este sistema é um sistema diferente. E há vários tipos de eletrodos. Há eletrodos onde são fijos, onde eu coloco o eletrodo em este animal, pero é fijo. E há eletrodos que, em casos onde os frigoríficos, os matadeiros, faenam animais de tamanhos diferentes, como os cerditos, como animais mais grandes, pequenos, então recomendamos que seja com um eletrodo como este, onde quando eu puedo trabalhar independentemente do tamanho da cabeça deste animal. Isso é importante. Podem mirar também abaixo que este eletrodo tem várias pontas. Estas pontas podem adentrar, neste caso, como em meio 0,3 milímetros adentro da cabeça. Isso facilita para quebrar a resistência de los selos. E os animais não sentem porque assim que entra em contato o eletrodo com a pele deste animal, se empieza o fluxo de corrente elétrica, ou seja, de aí se perde a consciência antes, inclusive, do estímulo da dolor. E quando utilizamos a eletrocução, é importantíssimo que miramos o posicionamento do terceiro ponto. Quando trabalhamos com esta pesquisa de Steve Watson de Bristol, quando trabalhamos em ponto para detrás desta região, nesta região acá, 100% das vezes ocorre o paro cardíaco. Pero, ao mesmo tempo, quanto mais por detrás posicionamos o eletrodo cardíaco, habrá maior probabilidade de fracturas em los animais. Então, sempre a recomendação é que o posicionamento do terceiro ponto seja logo por detrás da paleta de los animais, mais cerca possível do coração, e é onde há a menor probabilidade de fracturas em los animais. Isto é um motivo grande que miramos de fracturas. Este é um posicionamento correto, um eletrodo fijo em la cabeça. Então, há primeiro um posicionamento em la cabeça do cerdo e depois começamos com o posicionamento do terceiro ponto no coração. Este é um posicionamento correto. De acá, podemos mirar que o posicionamento do terceiro ponto está malo, está muito para detrás. Isto pode generar um problema de fractura em las sacrales. E sempre necessitamos mostrar o quanto o eletrodo é importante para garantizar o fluxo de corrente. Se o eletrodo não tem as condições adequadas, como este caso, o fluxo de corrente se queda muito mais prejudicado, ou seja, eu posso trabalhar com voltagens muito altas, pero a quantidade de corrente que vai passar por la cabeça de los animales são bajas, justamente por la grande resistência que há en este eletrodo que está muito sucio e está também oxidado. Isto é imprescindível quando trabalhamos com insensibilização elétrica. Os eletrodos têm que estar sempre muito limpios e nada oxidado, porque é justamente isto que vai dificultar o fluxo da corrente elétrica para a cabeça dos animais e, por lo tanto, não vamos conseguir garantizar uma boa insensibilização, um bom aturdimento.
Esto es lo mismo equipo un día después de la visita en la planta. Después miraron cuánto esto fue importante y la eficacia, inclusive en este caso, reducieron la incidencia de fracturas debido al electrodo. Y después que aturdimos los animales, es imprescindible monitorear todos los sellos. Entonces, el monitoramiento de los animales debe ser hecho por una persona capacitada a identificar sinales de un mal aturdimiento. Y para esta persona es muy importante que haga un aturdidor por detrás para tomar entonces el segundo aturdimiento caso sea necesario, antes de hacer el desangrado. Ningún cerdo puede ser desangrado consciente, mal aturdido. Por eso, la persona debe siempre monitorear la salida de los animales a la mesa de desangrado. Y el monitoramiento depende de cada persona. Cada uno tem personas que prefieren tocar en los animales y hay personas que no prefieren tocar. Lo que quiero destacar es la primera reacción de los animales es el colapso inmediato, la queda inmediata. Hay una ausencia de respiración rítmica. Los animales no tienen respiración rítmica. No hay reflejo de enderezamiento. O sea, los animales no intentan levantar. No hay reflejo corneal. O sea, los ojos están fijos y vidriados. No hay el palpadeo espontáneo. Y, consecuentemente, no hay vocalización. Estos son los principales puntos que debemos mirar: respiración rítmica, reflejo de enderezamiento, reflejo al palpadeo voluntario y la ausencia de vocalización. Vamos a mostrar algunas películas después. En la duda, siempre necesitamos insensibilizar los animales de forma inmediata. Y esta es la posición que los animales se caen. Cuando el animal sale, sacamos el electrodo de los animales. Este animal se adentra en una fase que llama la fase tónica. Y la fase tónica es la fase donde los miembros delanteros están extendidos y los miembros traseros están flejonados cerca de la barriga. Exactamente como este animal se encuentra. Esta posición yo tengo que mirar en 100% de los animales, que esto es un reflejo bueno, un señal bueno de un buen aturdimiento. En caso de duda, yo voy e insensibilizo nuevamente. La evaluación de la eficiencia en los cerdos en una auditoría, claro que cada matadero tiene una frecuencia de monitoreo, pero la frecuencia de monitoreo debe garantizar que 0% de los animales son desangrados vivos, o son desangrados conscientes. O sea, no es permitido ningún animal ser desangrado vivo. Esto es un punto crucial en una auditoría. Y cuando hablamos de desangrado, siempre recomendamos que el tiempo máximo cuando trabajamos con la insensibilización eléctrica, el tiempo máximo que podemos desangrar, hacer o desangrado, ejecutar el desangrado, es de 15 segundos. ¿Por qué 15 segundos? Porque los animales, así que sacamos el electrodo, tienen la fase tónica, donde se queda en torno de 15 hasta 20 segundos en la fase tónica. Después de entre 10 a 45, 50 segundos, hay la fase clónica. Y la recuperación de los animales, de acuerdo con algunas investigaciones, ocurre en torno de 37, 40 segundos después de insensibilizarnos. Entonces, este animal necesita perder la conciencia y morir por choque hipovolémico, por hipovolemia, antes de los 37 segundos. Y para garantizar esto, sabemos también que
por la investigación, los celos demoran en torno de 14 hasta 23 segundos para morir por choque hipovolémico. Somados con los 15 segundos, debemos garantizar que se queda hasta acá. O sea, si yo hago el desangrado con 10 segundos, somados con más 23 segundos de choque para que los animales muren por el choque hipovolémico, esto se queda exactamente a los 38 segundos. Aún garantizo que este animal no va a recuperar la conciencia mismo durante el desangrado. Esto es muy, muy importante. El máximo que podemos desangrar este animal es con 15 segundos. ¿Por qué hablamos todo esto? Porque hoy se habla mucho de la calidad ética. El consumidor, por la velocidad que las informaciones llegan al consumidor, él está cada vez más exigente, y la exigencia está no solo en la calidad intrínseca de la carne, como el olor, como el sabor, la suavidad. La calidad de la carne está mucho también relacionada a la forma como estos animales fueron criados, la forma como estos animales fueron transportados y faenados y abatidos y sacrificados. Y también está relacionado a una cuestión de sustentabilidad, donde bienestar hace parte de esta cuestión de sustentabilidad, la parte de medio ambiente también. Entonces, todo esto, esta calidad, llamamos de calidad ética. Y siempre bienestar está en una de las preocupaciones de los consumidores actualmente, y esta demanda está cada día más creciendo, y creciendo de una forma muy acelerada. Además de esto, los animales ganan mucho con esto, el consumidor gana con esto, la industria gana con esto y el productor gana con esto. O sea, cuando tratamos los animales de forma adecuada, de forma ética, conseguimos garantizar, mejorar su bienestar, conseguimos mejorar la calidad de los productos. Y para los animales no importa lo que nosotros pensamos, y sí nuestra actitud con relación a ellos. O sea, no importa cómo el humor que yo estoy hoy, y sí cómo yo reacciono con él, la forma positiva que yo reacciono. Esto va a estar totalmente relacionado tanto desde la producción de los animales, del inicio de la producción hasta el momento final de este animal. Entonces es importante que siempre buscamos mudar, cambiar nuestra actitud con relación a ellos, para que esto se quede una relación positiva entre humanos y animales. Muchas gracias por todo. Perdón por el español, por el portuñol. Gracias.